Bienvenidos una vez más a K-Pop, el refugio donde las historias de nuestras celebridades favoritas dejan de ser titulares vacíos para convertirse en relatos humanos profundos y conmovedores. Hoy, queridos espectadores, les pido que bajen el volumen del mundo exterior y abran sus corazones, porque lo que vamos a narrar no es un escándalo más. Es una tragedia griega moderna. Es la historia de cómo una sola frase, pronunciada en la penumbra de una sala de estar, sin cámaras ni testigos, ha sacudido los cimientos de la vida de Semrearda y Gökberk YLDRM. No estamos aquí para juzgar, sino para entender. ¿Qué sucede cuando el amor se convierte en una obligación? ¿Puede un bebé salvar lo que el dolor destruyó? La confrontación secreta entre Gökberk y la madre de Semre ha cambiado el curso de esta historia para siempre. Hoy, en K-Pop, desvelaremos los detalles de esa reunión clandestina, el sufrimiento silencioso de Semre y la apuesta final de un hombre desesperado. Antes de sumergirnos en este océano de emociones, asegúrense de suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse el desenlace de este drama real y, si valoran nuestro periodismo narrativo, únanse a nuestra comunidad exclusiva con el botón unirse. Su apoyo mantiene viva la llama de la verdad. Ahora, respiren hondo. Porque Gökberk ha lanzado su última carta. La frase golpeó como un rayo en medio de una tormenta que ya llevaba meses azotando la frágil existencia de Semrearda. No hubo luces de neón, ni alfombras rojas, ni micrófonos indiscretos. Fue en la intimidad más estricta donde Gökberk YLDRM pronunció las palabras que llegaron como un susurro pero que pronto se convirtieron en un terremoto emocional de magnitud incalculable. Frente a la madre de la actriz, con la voz tensa por la contención y los ojos inyectados en una ansiedad difícil de disimular, soltó la sentencia que hoy nos tiene a todos conteniendo el aliento. Por el bien del bebé, debemos reconciliarnos. Quienes tuvieron el privilegio, o la desgracia, de presenciar ese encuentro describen la escena como de una intensidad casi insoportable. No fue una conversación casual entre un yerno y una suegra, fue un choque de trenes. Fue la colisión de dos mundos, dos dolores y dos perspectivas irreconciliables que intentan proteger lo único que consideran sagrado, el futuro de una criatura que aún no ha nacido, pero que ya ha entrelazado sus destinos y reabierto heridas que supuran. Gökberk llegó a esa reunión con el semblante grave, visiblemente nervioso, despojado de su aura de galán televisivo. Era consciente de que no se enfrentaba solo a la madre de la mujer que ama, sino a la guardiana más feroz de su dolor. La madre de Semre, una mujer conocida en su círculo por su carácter firme y su instinto protector inquebrantable, lo recibió sin una sola sonrisa. Durante meses, ella había sido la testigo silenciosa del desmoronamiento interno de su hija, viéndola intentar mantenerse fuerte ante el mundo mientras su corazón se llenaba de dudas, miedos y una soledad corrosiva que no se atrevía a confesar. Para ella, Gökberk representaba, simultáneamente, la única fuente de esperanza y la causa de todo el sufrimiento. En esa sala cargada de tensión, Gökberk no buscó justificarse. No intentó negar sus errores pasados ni eludir su responsabilidad en la ruptura. Habló desde una perspectiva que había mantenido silenciada hasta ahora, la del padre aterrorizado. Su argumento no se basó en el romanticismo, sino en la supervivencia emocional del niño. Dijo que más allá del orgullo herido, más allá de las decisiones equivocadas y las palabras mal elegidas en el pasado, había una vida en el horizonte que merecía algo mejor que el caos mediático y personal que los rodeaba. No puedo permitir que mi hijo crezca entre rumores, distancia y resentimiento, argumentó. La madre de Semre lo escuchó durante minutos interminables en un silencio absoluto. Quienes conocen su carácter saben que cuando ella calla, no es por sumisión, sino porque está procesando una tormenta interna. Gökberk, por su parte, habló con la voz quebrada en momentos clave. No actuaba, se desmoronaba bajo el peso de lo que estaba en juego. Habló del terror de perderlo todo, del pánico a que su hijo creciera sin una familia unida, y expresó un arrepentimiento visceral por no haber sabido cuidar de Semre cuando ella más lo necesitaba. Hagamos una pausa aquí, familia. Es vital que analicemos esto. Gökberk está apelando al bien superior del niño. ¿Creen que es válido pedir una reconciliación basada en el deber parental cuando el amor de pareja está herido? ¿Es un acto de nobleza o una presión injusta para Semre? Quiero leer sus opiniones sinceras en los comentarios. Este es un dilema moral complejo. Y si están sintiendo la intensidad de esta historia, denle un me gusta al video para apoyar este tipo de análisis profundo. Según fuentes cercanas a la familia, la conversación estuvo llena de aristas afiladas, palabras duras y miradas rotas. La madre de Semre no se dejó conmover fácilmente. Le recordó a Gökberk las noches de lágrimas, los silencios interminables y las llamadas sin respuesta que su hija tuvo que soportar.
Le habló del dolor indescriptible de ver a una hija aferrarse a una esperanza que parecía desmoronarse una y otra vez. Fue una catarsis necesaria, un ajuste de cuentas emocional. Y en medio de ese intercambio tenso, Gökberk repitió su súplica como un mantra: por el bien del bebé, tenemos que intentarlo. Pero aquí radica el peligro. La reconciliación no es simplemente volver a estar juntos, como si se tratara de unir dos piezas de un rompecabezas. Reconciliarse significa enfrentar heridas que aún sangran, asumir responsabilidades y aceptar que nada volverá a ser igual. Y esa es precisamente la parte que aterra a todos hoy. Porque aunque la frase suena a sacrificio por amor, también puede ocultar una obligación dolorosa, una decisión nacida más del deber que del deseo genuino. Tras esa reunión, la atmósfera cambió irreversiblemente. La madre de Semre no dio una respuesta inmediata. Pidió tiempo. Pidió silencio. Pidió que dejara de presionar, sobre todo, a su hija. Dicen que al despedirse, Gökberk bajó la cabeza como quien sabe que ha dicho la verdad, pero no puede controlar el resultado. Se marchó con los hombros caídos, aplastado por la responsabilidad. Semre, durante esos días, se mantuvo al margen físicamente, pero no emocionalmente. Al principio, no quiso conocer los detalles de la conversación. Estaba agotada, luchando consigo misma entre el instinto de proteger a su hijo, el miedo atroz a volver a sufrir y el recuerdo de un amor que, a pesar de todo, no se ha desvanecido. Para ella, la palabra reconciliación ya no tiene connotaciones románticas de cuento de hadas. Es una palabra pesada, compleja, llena de interrogantes y sombras. Las personas más cercanas a ella describen a la actriz atravesando uno de los periodos más frágiles de su existencia. El embarazo, sumado a la presión mediática y la agitación emocional, la han dejado en un estado de sensibilidad extrema. Cada paso que da parece definitivo, cada elección implica un sacrificio. Volver con Gökberk podría significar intentar reconstruir su familia, sí, pero no volver significaría aceptar que su hijo crecerá en un mundo fracturado, muy diferente al que ella soñó alguna vez. Mientras tanto, Gökberk ha optado por una estrategia de silencio absoluto con la prensa. Evita las entrevistas, no hace declaraciones públicas y ignora los rumores. Su única verdad, repite su círculo íntimo, es que no quiere perder a su hijo antes de tenerlo en brazos. Se dice que está dispuesto a todo, a cambiar, a disculparse 1000 veces, a reconstruirse como hombre, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios demonios como nunca antes. La opinión pública, como siempre, está dividida. Unos ven en él un gesto noble, el acto desesperado de un hombre que quiere abrazar su paternidad. Otros lo interpretan como una presión emocional injusta sobre Semre, una carga que ella no debería tener que soportar sola en un momento tan delicado. En las redes sociales, el debate es feroz y apasionado. Pero la verdad se despliega lejos de los comentarios y los titulares, se despliega en el corazón de una mujer que pronto será madre. La conversación secreta entre Gökberk y la madre de Semre no se quedó confinada a esas 4 paredes. Aunque ambos intentaron mantenerla en la estricta privacidad, la tensión que surgió después fue imposible de ocultar. En los días siguientes, el entorno de Semre notó un cambio profundo en su estado de ánimo. Su rostro se volvió más pálido, su mirada más distante, sus silencios más largos y pesados. Algo se había movido dentro de ella, algo que había evitado confrontar durante mucho tiempo. Cuando finalmente supo por boca de su madre las palabras exactas que Gökberk había pronunciado, Semre no reaccionó de inmediato. No lloró. No gritó. No discutió. Permaneció en silencio durante varios minutos, con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Para ella, esa frase, por el bien del bebé, debemos reconciliarnos, no sonó como una propuesta amorosa, sino como una inmensa losa sobre sus hombros. Una carga que mezclaba la esperanza con el miedo, la obligación con el recuerdo de un vínculo que todavía dolía. Hoy, la frase por el bien del bebé ha dejado de ser solo una súplica para convertirse en el corazón de una historia marcada por el amor, la culpa, el miedo y la esperanza. Es una historia donde nadie tiene garantizado un final feliz, donde nadie está completamente libre de responsabilidad y donde una vida que aún no ha nacido ya se ha convertido en el eje de cada decisión. A veces, el amor no llega como un cuento de hadas perfecto. A veces llega como una última oportunidad. O como la prueba más dura de todas. Semre se encuentra en la encrucijada definitiva. ¿Debe seguir a su corazón herido o a su razón maternal? ¿Es posible construir un futuro feliz sobre los cimientos de la obligación? La historia de Gökberk y Semre nos recuerda que la vida real es infinitamente más compleja que cualquier guión de televisión.
Estamos presenciando la lucha de dos seres humanos por encontrar el camino correcto en medio de la niebla del dolor. En K-Pop, seguiremos cada latido de esta historia. No dejaremos de informar sobre el desenlace de esta encrucijada vital. Queridos espectadores, la pregunta final es para ustedes. Si estuvieran en el lugar de Semre, ¿aceptarían la reconciliación por el bien del bebé? ¿O creen que un niño necesita padres felices, aunque estén separados? Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. No olviden darle un gran me gusta a este video para apoyar a Semre en este momento difícil. Suscríbanse para ser los primeros en saber qué decisión tomará y consideren unirse al canal con el botón unirse para apoyar nuestro trabajo de investigación. Gracias por escucharnos, gracias por sentir con nosotros. Manténganse fuertes, manténganse atentos y, sobre todo, keep up. Nos vemos en la próxima exclusiva.